La líder social y ambiental Francia Márquez anunció oficialmente su aspiración presidencial por el movimiento Soy porque Somos y confirmó que hará parte de la consulta del pacto histórico a desarrollarse en el mes de marzo. Yo creo que este país en estos últimos 2 meses nos ha enviado un mensaje concreto, ¿sí? Un mensaje que ha salido desde los jóvenes que se encuentran en las primeras líneas de este país. Un mensaje que ha salido desde las mujeres, un mensaje que ha salido desde los pueblos. Y el mensaje es la necesidad de articularnos como pueblos, como organizaciones, como sectores políticos, como procesos organizativos, para hacer un cambio. Este país plantea un cambio donde la vida se coloca en el centro. Y esa es la razón por la cual hoy anunciamos nuestra precandidatura a la presidencia, pero asimismo anunciamos nuestra articulación al pacto histórico para ir a la consulta con los compañeros Gustavo Petro, Alexander López, Roy Barreras y demás compañeros y compañeras que en esta apuesta política para el 2022 le planteemos un cambio. Yo creo que nosotros queremos construirnos desde abajo, con la gente, con el interior del partido será que el programa de gobierno se construya en asambleas permanentes, en asambleas populares, en asambleas en las calles, desde los territorios. Que no sea que lo que quiere el pueblo salga de los dirigentes, porque nosotros no somos unos burócratas, patriarca que mandamos y el pueblo obedece. Esta apuesta piensa para que el pueblo mande y nosotros obedezcamos. Y en ese sentido, por supuesto, hay líneas que a nosotros nos interesan. Una de esas ya la dijimos, que es detener la guerra en este país. Y por una razón, el Pacífico colombiano se sigue desangrando. Bojayá, que fue uno de los territorios que gritó y que vivió en carne propia la guerra, hoy nuevamente sigue viviendo la barbarie. Porque a pesar que gritamos como hombres y mujeres que queríamos vivir en paz, pues no llega a los territorios. Por supuesto, no es posible un pacto histórico que no se piense en devolverle la dignidad a las mujeres de este país, entendiendo que somos el 52%. Por tanto, nuestra apuesta también tendrá que ser, ¿sí?, por transformar el patriarcalismo, por transformar el machismo que nos agobia, que nos destruye, que no solo nos violenta a nosotras como mujeres, sino que todos los días a nuestras niñas y las viola. Por tanto, desde ahí nos construiremos también. Otra apuesta que hemos planteado, y no es posible que yo, negra, en esta, no propongamos reparación histórica para el pueblo negro. Nuestros pueblos siguen viviendo en condiciones de miseria. Para mi propia comunidad, pensar que puede abrir el para que el agua siendo este gobierno del pacto histórico tiene que permitirnos que la gente negra tenga derecho a vivir dignamente, que la gente negra tenga derecho a vivir en paz, que los jóvenes tengan derecho a soñar y puedan hacer sus sueños realidad. Y sin dudas, yo gané el premio Goldman en 2018
el premio que se reconoce como el Premio Nobel de Paz, de Medio Ambiente, perdón. No puede pensarse sin pensar en transformar la política de muerte que hoy está destruyendo la Casa Grande, el planeta. Necesitamos que esa defensa que hacemos de los territorios acá se vuelva una política nacional, porque aquí está en riesgo el presente y el futuro de nuestros hijos e hijas, de nuestros renacientes. Así que una justicia racial, una justicia ecológica, una justicia económica, una justicia de género, tiene que ser posible en el pacto histórico. Al lanzamiento de su precandidatura asistieron los demás integrantes de la coalición, como Gustavo Petro, Alexander López y Roy Barreras. Lo que estamos haciendo ahora es apenas un escalón de un gran propósito nacional. Estamos construyendo una alternativa política que será de una parte de la sociedad para dar otro paso en el escalón, que es el acuerdo nacional por la paz y por la democracia, que involucre desde un gobierno y alrededor de una sociedad a todo el conjunto de la sociedad colombiana. En esto aplaudo la aparición, recogiendo un acumulado histórico de una propuesta política como la de Francia, y que debe, en primer lugar, generar un movimiento afro en Colombia, las bases de lo que yo denominé en el 2018 el poder negro. Si Francia nos gana en la consulta, pues nosotros colaboraremos de mucho gusto con la presidenta Francia Márquez. Eso lo decidirá la sociedad colombiana en el mes de marzo del año entrante. Y si no es así, de todas maneras, el espacio que en estos meses hay que construir de lo que voy a llamar el poder negro debe garantizar que gane quien gane la consulta, siendo presidente de Colombia o presidenta de Colombia, arranca una nueva historia que no se había visto en los últimos 5 siglos en esta sociedad, que es la historia de la indemnización colectiva e histórica a los descendientes de la población afro localizados en el territorio colombiano, que son víctimas de un sistema social que incluso fue global, por medio del cual seres humanos fueron esclavizados. Y su esclavitud fue vivida en el territorio de Colombia. No solamente como un pasado, sino como una existencia real aún hoy de unas élites blancas que aún se siguen considerando dueños de Colombia, dueños de su población, dueños de esclavos, creen ellos. No pueden seguir con esa mentalidad esclavista. Los pueblos libres de Colombia creo que ya han tomado la decisión mayoritaria de cambiar la historia del país. En la consulta presidencial de marzo, que se realizará en las elecciones parlamentarias, no lo hemos mencionado, una de las principales tareas, si queremos un cambio político, es cambiar el Congreso de la República. Poco hace un presidente si lo que va a haber en el Parlamento, en el Congreso de la República, es la clase política tradicional corrupta que conocemos. Por tanto, prácticamente la prioridad política, por el tiempo, las elecciones de marzo, es sacar la clase política corrupta del Congreso de Colombia y de la posibilidad de hacer leyes. Las leyes las tiene que hacer el pueblo de Colombia y por tanto
el pueblo afro, el pueblo indígena, el pueblo campesino, etcétera, el pueblo trabajador de Colombia. Ahí, en esas elecciones, paralelamente se va a definir la fórmula presidencial del pacto histórico. Quien gane será él o la candidata presidencial y el segundo en votación será él o la candidata presidencial. El segundo vicepresidencial. De la fórmula presidencial, el que quede de segundas o la que quede de segundas. ¿Eso qué significa? En primer lugar, que la consulta está abierta, no se ha cerrado. Francia Márquez ingresa hoy, ya habían ingresado las candidaturas o precandidaturas de Roy Barreras, de Alexander López y la mía. Es probable que ingresen más candidaturas. Es nuestra invitación a todas las fuerzas democráticas de Colombia a participar del esfuerzo del pacto histórico. Todos los precandidatos de la coalición de la esperanza están invitados a hacer una sola consulta presidencial para ganar las elecciones en primera vuelta. Ahora, sí, y contesto parte de la pregunta. Si Francia Márquez gana la presidencia y el segundo en votación no soy yo, entonces yo haré en el próximo gobierno lo que Francia Márquez diga. Que la presencia de Francia Márquez y su candidatura presidencial, lo que Francia Márquez está atreviendo a hacer hoy es decirle a Colombia que hay una mujer negra, víctima ambientalista, lideresa caucana del país, que quiere y puede ser presidenta de Colombia. Y este anuncio lo está haciendo frente a un altar que tiene, por supuesto, un significado en homenaje a los ancestros, así sea, y creo que eso significa una responsabilidad histórica. Yo le decía a Francia en el teléfono ayer o anteayer que su presencia en el pacto histórico significa muchas cosas simultáneamente. Obviamente significa la presencia de la mujer colombiana. La mitad de los colombianos, de los ciudadanos de este país, pues son mujeres. A veces se nos olvida ese pequeño detalle. Son además las que más trabajan, son las que más perdieron su empleo remunerado, son las que trabajan en el cuidado de la casa, de los hijos, de los mayores, de los maridos a veces, de los hermanos, de las abuelas, y es trabajo no remunerado. Pues Francia es todo eso. Es también, claro, la presencia del pueblo afro, que no está medido, pero tomen la cifra que quieran. 10, 12, 14 millones de compatriotas son el pueblo afro. Ella es el pueblo afro en el pacto histórico. Pero también es una cosa que trasciende las fronteras de este país y que se lo reconoció la comunidad internacional. Es una defensora de la vida con mayúsculas. Cuando yo escuché a Gustavo Petro las primeras veces en el 2018, me llamó poderosamente la atención que su discurso estaba llamando al cuidado de la vida en todas las formas, de la vida de todas las especies, al riesgo de la extinción del planeta por la contaminación que nosotros, la especie humana, que hemos sido la especie animal más depredadora de la historia de la evolución, ha logrado con este planeta, que es destruirlo, contaminar las aguas, los mares, llenarlos de plástico, llenarlos de glifosato en los aires ahora con esta política de derecha equivocada, de esa guerra fracasada contra las drogas, llenarlos de mercurio en los ríos con la minería ilegal, envenenar el aire y el agua. Bueno, Francia es una adelantada, una pionera y una lideresa en la defensa de la vida con mayúscula, porque es una lideresa ambientalista. Ha defendido el medio ambiente. Y es también una representante genuina de 9 millones de víctimas que hay en Colombia. Y a mí me emociona mucho y le agradezco a Francia
haberme permitido estar aquí además y que haya decidido hacerlo en el Cauca, pues porque ella sabe lo que significan para mí las víctimas en Colombia. Hace 10 años tuve el honor de ser coautor y ponente de la ley que reconoció a las víctimas y ha sido una batalla en la que persistimos. Hace apenas unas semanas y hace apenas 24 horas logramos que la Corte Constitucional expidiera la sentencia que le da vida a las 16 curules para las víctimas que la derecha uribista quiso negar y trampear, pero que hoy están allí, entre otras cosas para que el pueblo caucano elija víctimas auténticas en esas circunscripciones. 2 de esas circunscripciones tocan el alma y los linderos del Cauca, el Pacífico caucano y este norte del Cauca. Y allí va a haber voces legítimas que antes no existían de las víctimas. Bueno, Francia representa eso. Pero